Hola, mi nombre es Iris Saraí Dueñas de la Cruz, soy de la carrera de Ingeniería Civil. En esta oportunidad voy a desarrollar la práctica número 1 del curso de dinámica. Fila C. Pregunta número 1. Se tiene la siguiente gráfica. Calcular la velocidad relativa del pasador A respecto a B, la velocidad relativa del pasador A respecto a C, la aceleración relativa del pasador A respecto a B y la aceleración relativa del pasador A respecto a C. Solución. De los datos que nos dan, vamos a hallar el teta. De esta gráfica que nos dan, tenemos la distancia, una altura de 50 centímetros, pero convertidos a metros, 0.5 metros. Al igual tenemos la distancia 0.7. Entonces sabemos que teta va a ser igual al arco tangente de la altura de la gráfica 0.5 metros entre la distancia 0.7 metros. El ángulo nos va a dar igual a 35.5. De igual forma podemos hallar r radio, es la raíz de 0.5 al cuadrado, la altura más la distancia de 0.7 al cuadrado, nos va a salir igual a 0.86. Y para hallar las velocidades relativas vamos a tener una fórmula, y la fórmula es la velocidad en A es igual a la velocidad en B más la velocidad angular por el vector posición de AB más la velocidad relativa de AB. Entonces la velocidad en A, la velocidad en B va a ser igual a 0, porque como podemos observar es un punto fijo, y entonces al ser un punto fijo la velocidad siempre va a ser 0, ¿no? Entonces reemplazamos la velocidad angular con sus respectivas coordenadas, al igual que el vector posición, ¿no? La velocidad angular en sus coordenadas x, y, z va a ser igual a 0, 0, como podemos observar acá, es 0 en x, 0 en y en la gráfica, pero en z tiene 0 tiene 2, ¿no? El vector posición también 0 en z, pero sí tiene en x 0.7 y en y 0.5 en metros, ¿no? Entonces la velocidad, pero más la velocidad relativa de AB, que es igual a coseno de alfa en x y en b seno de alfa, ¿no? Desarrollamos las respectivas matrices y podemos obtener ahí una ecuación número 1. Ahora, con la misma fórmula de la velocidad, hacemos para la velocidad relativa respecto a c, ¿no? Reemplazamos ahora con respecto a c, la velocidad angular respecto a c es respecto a c, la velocidad en c va a ser igual a 0 porque también es un punto fijo. Entonces la velocidad angular, sus respectivas coordenadas en x, y, z. En x podemos ver acá tiene 3 radianes sobre segundo, ¿no? En z entonces va a ser igual a 0,03. De igual forma para el vector posición de AC tiene 0.5, ¿no? Más la velocidad relativa de AC. En este caso se encuentra la velocidad de AC va a ser igual a coseno de 90, ¿no? En X y en Y seno de 90. Desarrollamos las matrices y nos va a dar una ecuación número 2. Luego hallamos la velocidad relativa de AB, ¿no? La velocidad relativa de AB va a ser igualamos acá para hallar la velocidad relativa en A, todos los X sumamos en la ecuación número 1, sumamos las X, sumamos menos 1 más velocidad en A por 0.7 entre 0.86 y
igualamos a los x en la velocidad en c, ¿no? Igual a menos 1.5. Entonces nuestra velocidad relativa de AB va a ser igual a menos 0.61. De la misma forma hacemos para la velocidad relativa en C, ¿no? Entonces la velocidad relativa en C va a ser igual a 1.05 metros sobre segundo. Tenemos la fórmula de la aceleración. Para poder hallar la aceleración de A que nos piden, ¿no? Nos piden la aceleración relativa del pasador de AC y AB. Podemos ver la fórmula de la aceleración es igual a la aceleración en A es igual a la aceleración en B más alfa de AB por el vector posición de AB más la velocidad angular de AB por la velocidad angular de AB por el vector posición de AB más la aceleración relativa de AB más 2 veces la velocidad angular de AB por el vector posición de AB. Reemplazamos dichas coordenadas de la figura y resolvemos las matrices y podemos obtener acá una ecuación. Al obtener una ecuación número 1, la dejamos ahí para poder luego con la ecuación número 2 que vamos a hallar, igualarlas y poder hallar lo que nos piden, ¿no? Ya sabemos la fórmula de la aceleración. De igual forma reemplazamos los datos con sus respectivas coordenadas. La aceleración en AC, sabemos, nos dan la aceleración también. Podemos ver acá la aceleración es el color verde, las flechas, y bueno, reemplazamos las coordenadas. La aceleración en C va a ser igual a 0,0 menos 5 en X, Y, Z, ¿no? De igual forma reemplazamos dichas coordenadas, resolvemos las matrices y obtenemos una ecuación número 2. Al obtener una ecuación número 2, ya podemos igualamos en la ecuación número 1, sumamos todas las x y igualamos con la ecuación número 2 sumando todos sus x. Entonces podemos hallar la aceleración relativa de AB, que es igual a 2.84 metros sobre segundo al cuadrado. De igual forma, para poder hallar la aceleración relativa de AC, hacemos de igual forma, sumamos todas las y. Al sumar todas las y en la ecuación número 1, igualamos sumando todas las y en la ecuación número 2 y la aceleración relativa de AC es igual a menos 5.75 metros sobre segundo al cuadrado. Pregunta número 2. Un radar parabólico localizador tiene foto F extensible tal como se indica en la gráfica 2. En este instante tiene una longitud inicial de 50 metros cuando phi es igual a 70 grados y θ es igual a 120 grados. La velocidad de crecimiento del foco es de menos 0.6 metros sobre segundo y está acelerando a 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. El radar está girando en torno al eje X con un phi derivada igual a menos 7 radianes por minuto. Al igual que un phi derivada igual a 4 radianes sobre minuto al cuadrado y en torno al eje Y con un θ derivada igual a 5 radianes sobre minuto y un θ derivada igual a menos 2 radianes sobre minuto al cuadrado. Nos piden calcular la velocidad en B y la aceleración en B en coordenadas rectangulares. Tenemos los datos, ¿no? Todo
estos son datos, lo que nos dan. R igual a 50 metros, una longitud de 50 metros. La R derivada es igual a 0.6 metros y la segunda R derivada es igual a 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Los datos que nos dan a grados lo pasamos a radianes, y los que nos dan radianes por minuto lo pasamos a radianes sobre segundo, ¿no? Al convertir, podemos ya ver acá las conversiones, convertimos todo a radianes sobre segundo. En caso de las aceleraciones, también en segundos al cuadrado. Y entonces podemos hallar la velocidad en v en coordenadas rectangulares. Sabemos que la velocidad en rectangulares va a ser igual a r más r por phi derivada más r por teta derivada seno de phi. A reemplazar los datos ya con sus respectivas conversiones, podemos hallar la velocidad en v, que nos va a dar igual a 7.09 metros sobre segundo al cuadrado. De igual forma, la aceleración en v, tenemos la fórmula de la aceleración en coordenadas rectangulares, ¿no? Ya hemos hallado en el principio por datos que nos dan r, la derivada de r y la otra derivada de r, ¿no? Ya teniendo esos datos podemos reemplazar. Ya tenemos phi, tenemos teta derivada, phi derivada, reemplazamos los datos y obtenemos la aceleración en v, que es igual a 0.82 metros sobre segundo al cuadrado. Problema número 3. El motor T, mostrado en la gráfica 3, enrolla el cable con una velocidad de 30 pies sobre segundo y está acelerando a razón de 30 pies sobre segundo al cuadrado. Nos piden determinar la velocidad y aceleración del bloque A si el bloque C tiene una velocidad y aceleración de 10 pies sobre segundo y menos 2 pies sobre segundo al cuadrado. De los datos que nos dan, realizamos de nuevo la gráfica. Tenemos las distancias que no conocemos, las distancias en x, xa, x, y sabemos que vamos a tener un xc, pero va a ser igual a menos xa. Tenemos las constantes 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, para hallar lo que nos piden la velocidad, sabemos que la velocidad va a ser igual a la sumatoria de las constantes k más 3 por xc menos la distancia de xa hasta el xc, ¿no? Nos dicen que el cable va a enrollar una velocidad de 30, ¿no? Entonces reemplazamos, tenemos que es 30, sabemos la velocidad es 30, igual a 3 en xc, dice que va a ser igual a 10, ¿no? Menos x. Entonces podemos hallar ya la aceleración, que es igual a 0 pies sobre segundo. De igual forma podemos hallar la velocidad. Reemplazando los datos que nos dan en el problema, hallamos la aceleración, que es igual a menos 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Sale en metros sobre segundo al cuadrado porque los datos que nos dieron eran en pies y yo lo convertí a metros sobre segundo, ¿no? Problema número 3. Se tiene un móvil que tiene una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo y parte de una posición
una posición inicial de 75 metros. Nos piden determinar la gráfica de la velocidad versus el tiempo de 0 cuando el tiempo esté sea mayor a 0 pero menor a 60 segundos, ¿no? Igual la gráfica de la posición versus el tiempo el tiempo que se encuentra de 0 hasta 60 segundos, y la posición y velocidad cuando el tiempo es igual a 60. Primero vamos a hallar la ecuación de la recta. Como podemos ver, al hallar la ecuación de la recta nos sale igual a 1/4. Entonces, hallamos la ecuación de la recta para poder hallar las velocidades, ¿no? Después hallamos las ecuaciones de la velocidad integrando tramo a tramo, ¿no? En el tramo 1, acá la gráfica, en el tramo 1 vamos a hallar de 0 a 40, cuando el tiempo pertenece de 0 a 40, ¿no? Acá, cuando el tiempo en el tramo 1 hasta acá, de 0 hasta 40, de 0 a 40. Entonces, la aceleración va a ser igual a 1/4 del tiempo menos 10. Entonces, la velocidad, al integrarlo, estamos integrando de tramo a tramo, entonces la velocidad va a ser igual a 1/8 del tiempo al cuadrado menos 10 por el tiempo más una constante, como ya le integramos la velocidad, ¿no? Le integra la velocidad. Las condiciones iniciales nos dicen que el tiempo es igual a 0 y la velocidad es igual a 20 metros sobre segundo. Entonces, reemplazamos los datos y obtenemos C, que es igual a 20. Luego, la velocidad va a ser igual a 1/8 del tiempo al cuadrado menos 10t más 20 más la velocidad, que es 20, donde en este caso el tiempo va a ser igual a 40. Reemplazando los datos vamos a tener una velocidad igual a menos 180. Por tanto, luego hallamos cuando la posición, acá por dato nos dicen la posición está a 75 metros. Entonces, en nuestro caso, las condiciones iniciales para poder hallar la posición, el tiempo va a ser igual a 0, la posición es igual a 25 y vamos a tener una constante igual a 25. Entonces, para hallar la posición, cuando el tiempo es igual a 40, reemplazamos los datos y obtenemos la posición, que es igual a menos 3708.3. Y ahora hallamos la posición cuando el tiempo pertenece de 40 hasta 60, acá en la gráfica, de 40 a 60, que es constante, ¿no? Entonces, ya obtuvimos la posición, sabemos ya la posición cuando el tiempo es de 40, reemplazamos, y cuando la velocidad es constante, ya lo dije, entonces obtenemos la posición y es igual a 3481.7. De igual forma, hallamos cuando el tiempo es 60 y obtenemos, de igual forma hallamos cuando el tiempo es 60, ¿no? Y podemos observar acá sus respectivas gráficas. Nos piden la gráfica, la velocidad versus el tiempo, ¿no? Podemos observar la gráfica de la velocidad versus el tiempo. La segunda gráfica, que es la posición versus el tiempo, y la velocidad cuando el tiempo es igual a 60. Cuando el tiempo es igual a 60, sabemos que la posición va a ser igual a menos 7308.3.
Cuando el tiempo es igual a 40, cuando el tiempo es igual a 40, es 3.481 menos 3.708.3. Y tenemos la velocidad siempre va a ser constante, menos 180, ¿no? Eso es todo.